En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo limpiar el canister de cualquier auto de forma correcta, también llamado cartucho o recipiente EVAP. Van a utilizar un limpiador de cuerpo de aceleración como este que les estoy mostrando, o también les sirve CarboClean. Lo primero que van a hacer es tomar el canister y localizan el tubo de entrada de los vapores de gasolina que provienen del tanque. Tiene grabada la palabra tank, aquí se los muestro. Y enseguida toman el limpiador de cuerpo de aceleración o el CarboClean y rocían el interior, así como se los muestro. Y proceden a agitar el canister para que salgan todos los residuos de gasolina que tapan el sedazo que está en el interior. Así agitan el canister y nuevamente rocían el limpiador de cuerpo de aceleración o el CarboClean. Y así repiten este procedimiento de limpieza hasta 3 veces para que se destape por completo el sedazo que está en el interior del canister. Y también rocían estas dos entradas del canister. Esta de aquí es para purgar los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión para que se quemen en la combustión. También le rocían el limpiador en esta entrada que es para liberar la presión que está en el interior del canister. Con 2 veces que rocíen es suficiente. Y así ya queda bien destapado el interior del canister y ya permitirá el paso de los vapores de gasolina que vienen del tanque para que se almacenen en el interior del canister donde está el carbón activado, y así ya saldrán por esta salida que es la purga de los vapores de gasolina hacia el múltiple de admisión del motor para que se quemen cuando arrancan el auto. También les recomiendo sopletear estas dos mangueras con un compresor de aire porque se llegan a tapar con residuos de gasolina. Primero quitan el tapón del tanque de gasolina para liberar la presión y enseguida echan aire por esta zona de la manguera que viene del tanque de gasolina, y por último vuelven a poner el tapón del tanque de gasolina. Ahora desconectan la manguera de la válvula solenoide de purga del canister. Así la mueven de un lado para otro y ya se separa muy fácilmente. Y enseguida echan aire por esta zona de la manguera para que se destape, porque también se tapa con residuos de gasolina, y esta manguera es para purgar los vapores de gasolina hacia la válvula solenoide que se abre y permite que los vapores de gasolina lleguen a los cilindros del motor para que se quemen en la combustión. Y por último vuelven a conectar la manguera en la válvula solenoide de purga del canister. Y le colocan bien la abrazadera. Ya que acabaron de limpiar el canister y sopletearon muy bien las mangueras, ahora sí lo pueden instalar en su auto y ya funcionará correctamente. Ya para terminar les explico lo siguiente. La función del canister
es almacenar los vapores de gasolina que se producen en el tanque de combustible cuando hace mucho calor en el medio ambiente, y al estar encendido el motor se abre la válvula de purga del canister y permite el paso de los vapores de gasolina para que se quemen en los cilindros del motor, y así se disminuyen las emisiones contaminantes al medio ambiente. Cuando el canister está tapado o roto, se van a presentar las siguientes fallas en el auto. No se puede agregar gasolina al tanque porque bota la pistola, el motor se ahoga y tarda en arrancar, aumento del consumo de gasolina, fuerte olor a gasolina en el interior y exterior del auto, aumento de emisiones contaminantes al medio ambiente, y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y al escanear aparece el código de avería P0444. Las soluciones a las fallas del canister son las siguientes. Se puede limpiar el canister con un limpiador de cuerpo de aceleración o con Carbuclean para destaparlo como les acabo de enseñar, o se debe cambiar el canister por uno nuevo porque tiene un golpe o ya está roto. Además, nunca se debe llenar por completo el tanque de gasolina y solo hasta que bote la pistola, porque la gasolina líquida puede llegar al interior del canister y destruye una capa que tiene en esta zona que no permite que se mezcle la gasolina líquida con el carbón activado. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo probar el canister de cualquier auto para saber si funciona correctamente o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Además les enseño cómo cambiar el canister del Nissan Tida y cómo probar la válvula solenoide de purga del canister. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.